A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Ya se encuentra con nosotros don Víctor Vázquez Villanueva, director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario, consultor en políticas y desarrollo rural, economista de profesión, y le agradecemos la amabilidad de visitarnos acá en RCR y Conexión Perú. Don Víctor, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Buenas tardes, mi estimado José, y siempre grato compartir con usted y su audiencia importantes e interesantes entrevistas. Y leía un reciente análisis planteado de la Defensoría del Productor Agrario, firmado por su persona, ¿no? Donde señala que la situación política en la que nos encontramos en estos momentos está entre la vanidad y la incapacidad, ¿no? Es un laberinto político, hay quienes creen sin salida, ¿no? Pero es un momento muy, pero muy delicado para el país. ¿Cómo está mirando desde el interior del país? Usted viaja bastante, usted está muy de cerca con comunidades, con colectividades. ¿Cómo observa el peruano de distintos puntos del país la realidad económica, política, social? Mire, yo empezaría señalando, permítame José, decir que en nombre de la democracia en estos últimos 30 años cualquier disparate nos han hecho, ¿no? Con el mayor respeto a nuestros ciudadanos, a quienes nos escuchan y nos ven. Pero tanto es así que cada vez más se va normalizando lo amoral, ¿no? Sí. Y lo último que hemos visto, bueno, es la torta en el pastel, porque lo único que estamos haciendo es que cosas que no se esperan jamás de quienes nos dirigen, nos gobiernan, veamos estos actos con que hemos visto estos últimos 21 días, y peor todavía, que lo están formalizando, lo están legalizando. Es decir, la mentira con ribetes de indignación y de asco, permítame el término, bueno, ya es legal. O sea, si tiempo atrás decían robarle al Estado es normal, se está normalizando a sobra, hoy día mentirle y robarle, bueno, es normal. Esa es la lectura, diríamos, en la gran ciudad, en la gran metrópoli. Pero en el mundo rural, en el mundo agrario, bueno, nuestros productores no están, es totalmente indiferentes, y lo más delicado es que están anidando. Todo esto que escuchan lo están anidando con un sentido, diríamos, de repulsa total a nuestra clase política, de rechazo inclusive al propio Estado, lo cual hace mucho más débil la democracia. Por eso decía, los guardianes, entre comillas, de la democracia son los más grandes. Y eso hace más frágil el sistema, ¿no? Lo hace más frágil al sistema y todavía más delicado en tanto da pie para que los discursos antisistema, bueno, tengan más cabida. Y eso es triste, porque un discurso antisistema en estas circunstancias o en las próximas que vengan las elecciones, bueno, lo arrasarán al Perú. Y no es culpa del ciudadano, sino que el ciudadano está reaccionando porque ve, porque escucha, porque siente abandono del Estado, a pesar de los recursos que existen, pero el abandono del Estado en materia, por ejemplo, agraria es... ¿Y en la zona rural ese discurso antisistema está calando? Está calando en el sistema rural, en los pobres, está calando muy fuerte ese discurso, ¿no? Porque imagínese, el ciudadano rural, ¿no? Rápidamente se compara. Oiga, yo siembro, ¿y qué cosecho? Y si cosecho algo, pierdo, por un lado, su actividad. Yo crío mi vaca, crío mi carnero, pero cuando quiero llevarlo al mercado, simplemente el mercado me lo destroza. Y no porque el mercado sea el diablo, sino que esos productores no tienen del Estado, el amigo, como muchas veces yo lo defino, no para que lo proteja negativamente, sino para que le tienda los mecanismos de cómo él enfrenta mejor a ese mercado, que acá y en cualquier otra parte funciona como tiene que funcionar, salvo que queramos, y el antisistema lo que ofrece es un mercado, una intervención asfixiante del mercado, y eso para nosotros significa restarle la libertad y privilegiar un Estado en la que decida qué tiene que hacer el ciudadano y qué es lo que no tiene que hacer. Bueno, eso es lo que vemos día a día, ¿no? de nuestra clase política y nuestras autoridades. Eso está calando negativamente en el ciudadano. Ahora, yo quiero volver a algo que usted indicaba, ¿no?
O sea, el tema de agenda, del tema de los relojes, el tema de los ingresos irregulares o aparentemente irregulares, desbalance patrimonial de parte de la presidenta Dina Boluarte, no es un tema de agenda que sea el común, el indicador del día a día cotidiano entre muchos peruanos. Eso es cierto. Uno empieza a revisar los diarios de las provincias y en realidad esos no son los temas. Pero no es que los esté obviando, los conoce y los hace como un tema ya común, corriente, silvestre, de tal manera que no se, diga, sorprende. Pero el gran problema no es ese. El problema es que estamos sometiendo a una población como esos hechos fueran comunes y corrientes, y eso no es así. Y la factura nos la van a pasar así es. En un proceso en el que ellos participen es. Para elegir a sus nuevas autoridades, ¿no? Y yo creo, consideramos nosotros de la Defensoría, de que muchos arguyen de que es la democracia débil, pero no nos hemos preguntado quiénes forman, quiénes hacen y quiénes fortalecen la democracia. Bueno, son los actores políticos, José, ¿no? Y también, de manera casi frecuente, escuchamos decir, bueno, el electorado, pues. O sea, es decir, culpan al ciudadano elector de la situación, porque elegimos mal. Pero ¿cómo nos vamos a elegir si sabemos perfectamente que este Congreso, por ejemplo, el 80% de congresistas están con problemas, diríamos, con la justicia? ¿Y quiénes son los culpables? Son los dueños de los partidos políticos que le ofertan al ciudadano elector esa parrilla de impresentables. Entonces no es el ciudadano de a pie, tenga o no tenga nivel educativo o cultura política, no es él, sino son los actores políticos, pero que lamentablemente no se les focaliza como los grandes culpables de este desorden democrático. Ahora, y en medio de todo esto, corrupción imperante, ¿no? Gobierno central, Congreso, ministerios, gobiernos subnacionales. El sistema de justicia, el sistema electoral, o sea, la estructura del Estado como tal y la estructura política de la democracia simplemente están en una crisis, diríamos, una crisis de valores, pero asfixiante. Y reitero, eso está dando pie para que el discurso antisistema, como la gran solución para todos estos males que están asociados a valores, a principios, ¿no?, simplemente cale. Y por ahí encontramos a alguien que dice, promete, te voy a matar. Bueno, eso está calando, sabiendo que según el ordenamiento jurídico en el que el Perú está, bueno, eso no se puede. Eso no se puede. Entonces, la mentira de cómo irrumpir este sistema está calando, sabiendo que eso, una vez hipotéticamente llegado al poder, no lo va a poder hacer. Entonces, otra mentira. Es igual lo que hizo Pedro Castillo, no más pobres en un país rico. Bueno. Y ahora, y esto ocurre tanto en izquierda como en la derecha. Ambos son los culpables. Acá no hay que la izquierda por su discurso de compromiso social, por su discurso de los pobres. No, cada día la izquierda, yo creo que ha venido durante estos últimos 50 años con un discurso falso para la ciudadanía, que lo único que ha hecho es encapsularse y ver cómo desde el Estado, bueno, forman cuota de poder y cuota de aprovechamiento para vivir de la mejor manera, como yo le llamo muchas veces, como los burgueses y capitalistas modernos. Nuestro invitado en esta oportunidad, el señor Víctor Vázquez Villanueva, director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario y consultor en políticas y desarrollo rural. No puedo eximirme de preguntarle la situación en el agro, usted la conoce muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo está analizando Sierra Sur, en el centro del país, en la zona norte, en estos momentos? El agro en general, el Perú agrario ha tenido dos escenarios. Un escenario, diríamos, que se anunciaba pero no se dio, el Niño para la costa norte, ¿no? Y un escenario que se anunció y se dio fue la sequía en el sur. Entonces, pero el no darse el fenómeno del Niño no ha significado de que también las anomalías climáticas terminen afectando los rendimientos de los cultivos, ¿no? Por ejemplo, un caso particular. En el caso del Valle del Santa, Chimbote tiene 8.000 hectáreas de arroz, entre 8 a 9.000 hectáreas de arroz. Sus rendimientos promedio están en 12 toneladas. Bueno, el cambio climático ha venido a una plaga infernal y entre 6 y 7 toneladas. Ahí hay una pérdida, por ejemplo.
En el otro extremo, los productores de mango. El mango es un producto de exportación, lo miramos a la exportación, pero nos olvidamos de que el mango es un producto que también está muy arraigado en el pequeño productor, de 1 hectárea, media hectárea, 2 hectáreas. Caso de Tambo Grande en Piura, por ejemplo. Tambo Grande, Piura, Valle San Lorenzo, Lorenzo, ¿no? Cadma, ¿no? Sí. Entonces, ¿y cuál ha sido el impacto del cambio climático, del Niño expresado en aumento de temperatura? Simplemente no ha cuajado de frutos. Y eso ha significado en algunos casos 60, 70 a 80% de menor producción. Bueno, los exportadores, lo poco que han exportado han sido felices, porque el precio de los productos exportables han crecido una barbaridad, pero eso tampoco compensa la pérdida. La preocupación es por ese pequeño agricultor, que es su única actividad, sustento de todo el año, ¿no? Por el lado, por ejemplo, en el caso de los algodoneros. Imagínese, José, la campaña pasada cerraron con 350 soles el quintal. Hoy día están cerrando campaña con el precio de entre 200 a 220, 225 soles quintal. Menor producción y menor precio. ¿Qué significa eso? Es pobreza. Entonces, y esa miopía o desinterés... ¿Y cuánta gente se dedica a la siembra de algodón en el país? Y sobre todo en la zona norte. En el caso de la zona norte tenemos más o menos alrededor de unos 600, 700 productores. Pequeños productores de 1 hectárea, 2 hectáreas. En Morrope de igual manera. El algodonero es pequeño productor, claro, ¿no? Entonces, y desde el gobierno... No se ve absolutamente nada, ningún programa, ¿no?, que permita no compensar, diríamos, de manera ciega, sino garantizarle o proveerle recursos dejados de percibir transitoriamente para generarle tranquilidad a esa familia. Porque lo dejan endeudado con la banca o con los usureros que abundan en el agro, pero y además, ¿qué ingresos le tiene para la familia? O sea, eso es ceguera del gobierno, del gobierno de Pedro Castillo, que para el agro en particular no ha tenido ninguna mirada para el agro de manera de trabajar las modificaciones o los cambios estructurales. En los últimos 30 años, ¿sí?, 25 años, ¿qué cambio estructural, José, hemos visto en el agro? Yo siempre lanzo esa pregunta. ¿Qué cambio estructural? Ninguno. Uno. La ley de promoción agraria. Pero también la derogaron. La derogaron. Y eso permitió que hoy día el Perú esté con 10.000 millones de exportaciones. ¿Qué otra medida estructural? Lo que fue un avance se derogó. Se derogó. ¿Qué otra medida estructural para el agro que clama por medida estructural? Ninguna. Entonces, lo que los gobiernos en estos últimos 30 años han venido enfocando al agro, ¿no?, de una manera cortoplacista. Ahora, ¿y cuál debería ser el enfoque desde el Estado, sin ser asistencialista, hacia los productores, los pequeños productores, a lo que se denomina la agricultura familiar, ¿no? ¿Por qué? Yo parto siempre por conocimiento, gracias a Dios. ¿Por qué el Estado o por qué los gobernantes tienen miedo a que la sociedad se empodere en sus propias soluciones y en la propia gestión de sus soluciones? Porque eso es poder. Y dicho está, ideológicamente, el pobre cuando tiene poder, no le engañan, pues. Entonces, todo lo que se tenía en el pasado, por ejemplo, ¿no?, de fortalecer modelos de financiamiento de los pequeños productores, de los comuneros, todo eso se borró de un plumazo. Porque esa era la solución. ¿Y qué nos dieron? Nos dieron un agrobanco que no sirve absolutamente para nada durante estos casi 18 años. Absolutamente no sirve el agrobanco. Y eso es lo que irresponsablemente las dirigencias no quieren entender para proponer al país un nuevo sistema de financiamiento para el agro. Porque el agro no es una mesa de billar, José. El agro pequeño, mediano, grande y micro. Entonces, cada segmento de estos agentes productivos necesitan soluciones también ad hoc para ellos. Ahora, el otro tema que se ha perdido es que en la medida que iba creciendo la agroexportación o las empresas más desarrolladas en el tema agrario permitían también la asociatividad. ¿Esto se ha perdido? Como propuesta del Estado, desde el gobierno, se ha trabajado mucho en asociatividad, como propuesta. Ya.
Pero la gran pregunta en discusión está, ¿cómo entender la asociatividad para que calce con esta locomotora moderna? Así es. Bueno, ahí viene el tema que no logran entender. Pero hay experiencias exitosas, ¿no? Claro, pero porque desde el hacedor de política pública, la asociatividad ellos lo conciben como que juntémonos un grupo de productores y creamos la asociación o la cooperativa agraria tan... Pero eso tiene que ir acompañado de... Entonces muchas veces yo señalo, ¿qué gana el Estado promoviendo la asociatividad sin un norte? Claro. ¿Por qué? Porque la asociatividad, los participantes de la asociatividad necesitan recursos para insertarse al mercado, llámese mercado real o llámese un comprador grande, que es lo que se debe alentar, ¿no? Pero no lo entienden. Y todos los programas de financiamiento mal estructurados, mal concebidos, van a la primera parte de la producción. Pero, ¿y la parte de articulación del mercado? Bueno, mire cuál es el argumento perverso de la burocracia. No tienen garantías. Semanas atrás conversé con el presidente del Agrobanco y en mi cara pelada me decía, pero las cooperativas agrarias no tienen garantías, Víctor. Las asociaciones no tienen garantías, Víctor. Bueno, entonces con ese cuento nunca vamos a confiar en esa asociatividad, en ese modelo, que los propios gobernantes promueven y gastan mucho dinero para ello. Entonces, frente a ello, le proponen, pero ¿qué pasa si un modelo asociativo viene con un privado del mercado, ¿no?, para organizar su proceso productivo y asegurar la compra? Y él pone las garantías. No, ahí no podemos darle crédito. Imagínate, José. O sea, ¿qué concepto de financiamiento se tiene? Por eso insisto, el agrobanco no sirve, pues, ¿no? ¿Qué concepto de financiamiento se tiene de esa realidad que existe solamente en su mente? Y así nunca el pequeño agricultor nunca va a poder mejorar sus ingresos, ¿no?, en doble sentido, por una buena articulación del mercado, pero al mismo tiempo por un mejoramiento de la productividad. ¿Pero es un problema exclusivamente agrobanco o hay otros factores, don Víctor? El agrobanco es el ente que está financiando a la política la maneja el gobierno, ¿no? Claro, pero mire, yo digo, con los 1.200 o 1.500 millones de soles que anuncia el agrobanco que da a través del Fondo Agroperú, yo le he dicho, cambien su modelo de gestión para que vean que esos 1.500 se convierten por lo menos en 5.000 millones de soles. Movilizando el sector privado como garantes, articulándolo, que es un poco la experiencia que he desarrollado en mi vida profesional, José, ¿no? ¿Y es viable? Sí. ¿Es posible? Sí, con beneficios compartidos, ¿no? Porque tampoco significa traer al privado que ponga la garantía o la espalda financiera, bueno, y hacer que el gremio... ¿El privado quiere participar? El privado quiere participar. La experiencia que estoy desarrollando ahora en el tema del algodón, ¿ya? Justamente a un grupo de confeccionistas de Gamarra, ellos están dispuestos, interesados en poner las garantías, ¿no?, para asegurar financiamiento, ¿no?, por parte del agrobanco para los productores a través de otro modelo de cooperativa en Piura. Claro. Pero el agrobanco dice, no, ¿qué tienen que ver los de Gamarra ahí? ¿Y sabes cuánto le está dando el crédito al algodonero, Pepe? Es para reírse. Menos de 5.000 soles por hectárea. Cuando la estructura de costos oficial por parte de Línea está en 12.500 a 13.000 soles. Pregunto, ¿cómo es posible esperar un mejoramiento productivo de ingreso del pequeño agricultor algodonero con esa migaja? ¿No? Este es un modelo muy interesante que lo estamos impulsando de la mano, yo lo siempre he dicho, el Estado, el sector privado, ¿no?, y los productores organizados. Entonces, ¿eso lo están impulsando en Piura? En Piura lo estamos impulsando. ¿En qué zona? En la zona de Bajo y Medio Piura, ¿no? Teniendo como referente organizacional a Costach, la cooperativa de productores, ¿ya?, el gobierno regional que se ha ganado el pleito, ¿no?, y la asociación de Gamarra,
¿no? De confeccionistas de gabán, porque es el demandante final de la fibra del algodón. ¿Y a cuántos productores agrupa esta iniciativa? Esta iniciativa estamos hoy día solamente a 500 hectáreas pensamos llegar, ¿no? O sea, un tercio del área programada para fibra en algodón en esta campaña. Bueno, a recuperar la confianza, eso es lo que hemos llamado, ¿no? Tenemos que recuperar la confianza para que en los siguientes años esto crezca. ¿Por qué crezca? Porque el Perú exporta prendas, casi 800 a 1.000 millones de dólares, pero también importa algodón. Entonces, importa algodón en buena cantidad y buenos millones de dólares. No se quiere decir que cerremos el mercado, pero sí cada vez el mundo en materia de algodón está dando paso a fibra de calidad. El Pima, el Tangui son reconocidos, ¿no? Porque ya está dejando el consumo de fibras sintéticas. Ese es un mercado muy interesante para desarrollarlo, para recuperar. Creo que en el mediano plazo no podríamos llegar a lo que fue el Perú o a lo que fue Piura en algodón, pero sí estamos convencidos que se puede dar un gran paso. Y eso es la trilogía: Estado, empresa privada y productores organizados. Pero que se entienda cada uno cuál es el rol. ¿Qué otra labor se está desarrollando de la Defensoría del Productor Agrario, aparte de estas iniciativas? Estas iniciativas las estamos impulsando, pero al mismo tiempo nosotros mantenemos una abierta política de comunicación, de información a través de espacios radiales locales, ¿no? A través de las coordinaciones de la propia Defensoría en cada espacio territorial, ¿no? Y también... ¿En todo el país o en algunas zonas focalizadas? En 15 regiones. ¿No? Y también estamos mirándolo e interviniendo en aquellos actos de corrupción, ¿no? Especialmente de parte en que se producen o se tiene conocimiento en el Ministerio de Agricultura. Pero, por ejemplo, en la Selva Central ha sido importante que la Defensoría le pida cuentas al proyecto especial Pichipalcazo, porque se detectó una altísima corrupción, ¿no? En la implementación de un proyecto de frutales, ¿no? ¿Cuál ha sido la contraparte pública? Silencio total, sin corrección. Es decir, es el Estado que tiene miedo, o mejor dicho, que se protegen entre ellos mismos, ¿no? A fin de que esto no trascienda. La puesta en marcha de proyectos Chavimochi, también se anuncia lo de... Chinecas. Claro, lo que hay en lo de Ancas, como es el proyecto que está postergado por años. Chinecas. Chinecas. Perfecto. ¿Cómo analiza usted ese tema? Bueno, nosotros de la Defensoría le hemos dicho al Perú no se le puede seguir mintiendo, ¿no? Crear expectativas, por ejemplo, Chavimochi, tercera etapa, que va a ser realidad. Se le escuchó a Diana Boluarte, se le escuchó al ministro de Economía, se le escuchó a la ministra de Agricultura, que en buena hora ya la retiraron, ¿no? Pero en el caso que eso se diera, mi estimado José, los resultados se van a ver por lo menos el 2030. El 2030. Pero lo que subyace como gran incertidumbre es la poca transparencia en quiénes van a ser los beneficiarios de Chavimochi 3. Y personalmente, yo conozco el valle, soy del Valle Chicama, yo he señalado reiteradamente en La Libertad de que Chavimochi, tercera etapa, obedece a grupos económicos, mejor dicho, a inversionistas con capacidad de invertir, lo cual está bien, pero que le digan al pequeño agricultor, que son como 7.000 pequeños agricultores del Valle Chicama, para quienes Chavimochi, tercera etapa, no son beneficiados. Chavimochi, el pequeño agricultor de Chavimochi tiene otra opción, que en algún momento lo conversamos en tu programa, que era Represas Escope, ¿no? Tan igual de importante, pero en una perspectiva política significa mejorar mi infraestructura, ampliar mi frontera agrícola, generar divisas con productos de mayor densidad económica, pero sin desalentar, sin desconocer de que el pequeño agricultor viejo del Valle Chicama en cada campaña solamente deja alrededor de 70% de su área sin explotar. Y eso es agua. Interesante, don Víctor Vázquez Villanueva, director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo del Productor Agrario, y será motivo para seguir conversando más adelante, Víctor. Hay muchos temas que requieren de discusión, requieren que se conozca y sobre todo las proyecciones que tiene el agro, ¿no? Un sector venido menos, pero que
tiene la mayor capacidad de mano de obra empleada en el país. Es el sector que mayor empleo genera, Así es. pero lo que yo siempre he sostenido y lo sostenemos ahora de la Defensoría es tengamos un poco de amor por el Perú y amor por el productor agrario y no permitamos que esta masiva generación de empleo siga siendo un empleo precarizado, ¿no? Y necesita el productor, los 2 millones de productores necesitan también del Estado políticas de aseguramiento para que le den una tranquilidad de sus últimos años de vida feliz con su familia. Muy reconocido por aceptar nuestra invitación a don Víctor Vázquez Vianea. Muy amable. Gracias a De esta ti, manera José. ya ponemos punto final a la presente hora de Conexión Perú. Lo informamos, lo acercamos al Perú. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.